Ese poder se convirtió en un pedazo que les permitió negociar con el Estado legítimo. Así de sencillo. Bueno, entonces a nosotros nos entregaron un grupo, hago la síntesis muy grande, cerca de 4.000 reinsertados en la ciudad de Medellín. Nosotros con esos reinsertados hicimos un proceso, les voy a describir un poco a continuación, porque esto tiene sentido no solamente para reinsertados, sino para grupos sociales vulnerables a la puerta de entrada del mundo de la violencia. Otro factor, no lo voy a explicar acá en detalle, el de cultura ciudadana, era la policía, la reinserción y cómo le íbamos comunicando a la comunidad lo que estábamos haciendo. Recuperar una cantidad de valores, dando una ruptura con lo que estaba ocurriendo en la ciudad y cambiando nuestra mentalidad. Ahora van a ver cómo lo hicimos. ¿Qué es la reinserción? Y eso, yo repito, esto es muy importante, es muy poderoso y hay que tenerlo con mucho cuidado y puede ser útil en muchos espacios, insisto, sin ser necesariamente una reinserción de desmovilizados de algún tipo de batalla. Porque, como les decía, de la guerra se sale, pero hay un problema, a la guerra se entra. Y si la puerta de entrada a la guerra, a la delincuencia, a la ilegalidad, en la forma que sea, no se cierra, la guerra es infinita, porque por un lado sacan, pero por el otro lado entran. Y hay que cerrar esa puerta. Y esa puerta es la puerta de las oportunidades. Estos eran los de reinserción, eran los que estaban en la guerra y los estamos sacando y estamos tratando de que no vuelvan a entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, atención individualizada, uno por uno. Atención psicológica, porque crecieron en un contexto de violencia y su vida fue alrededor de la violencia y sobre esos los cimientos que se nos estremecieron. No es una violencia superficial, momentánea, es una violencia que está para quedarse y se va penetrando. Entonces, a todos esos, ya tarde los estamos sacando, les tenemos que ayudar a limpiar el alma y esa atención psicológica. Me atrevo a decir un comentario antes de avanzar y relacionado con lo que está pasando en México y puede pasar acá en Monterrey. Dije, no dejen que estas raíces crezcan como crecieron. Y es, ojo con esto, porque es esa puerta de entrada. Ya después podremos oportunidad de hablar. Atención psicológica, atención social. Lo sacamos al individuo como persona, le tenemos que aliviar el alma. Vivió y creció en el mundo de la destrucción. Atención social, para que vuelva a vivir con su familia y en su comunidad. Todos, formación para que desarrolle ciertas capacidades, para poder ser parte de este mundo. Muchas veces la gente piensa y dice, sáquelo de la guerra y dele un trabajo. Y le dije, ¿cuál trabajo le vamos a dar? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Un muchacho que tiene 25 años, que a los 15 años se fue a la destrucción, a la guerra. Lleva 10 años y cuando se fue para la guerra estaba en quinto de primaria. Me lo entregan aquí y le digo, doctor Lorenzo, entonces ¿qué vamos a hacer con él? Y dije, no hay nada que hacer con él, no sirve para nada, entre comillas, porque no ha desarrollado sus capacidades. Hay que pasarlo por un proceso educativo de manera que adquiera capacidades, un proceso educativo no estándar. Y eso es una tarea que hay que hacerla uno por uno. No es cursos para reinsertados, sino persona por persona. Eso es muy importante entenderlo. Los vamos monitoreando, vamos graduándolos. Hacemos un programa que se llama Jóvenes con Futuro, para que todo esto les pueda servir a ustedes un poco de referencia, que ocurre lo siguiente. Usted saca gente de la guerra y vuelve a vivir a su espacio. Pero en el espacio hay una cantidad de jóvenes, la inmensa mayoría de hecho, que nunca han estado en la ilegalidad, pero están en la puerta de entrada. Entonces el muchacho dice, para tener atención del Estado tengo que ser un delincuente, porque ven cómo a los que estamos sacando le estamos ayudando a salir. Pero nosotros tenemos que cerrar la puerta para que no vayan a entrar. Y ese programa se llama Jóvenes con Futuro. Entonces muchas veces se piensa, solamente los que están en la guerra. Le dije, no, los que se van a entrar. Ese es un error que se comete, creo yo, muchísimas veces. Jóvenes con Futuro y atención de víctimas. Ese fue un proceso que ha sido benéfico para nosotros. Difícil, dificilísimo. Complejo, complejísimo. Doloroso, dolorosísimo, pero con unos resultados poderosos. De 4.000, hago una síntesis. Yo insisto en que cerca del 15% nos hacen trampa, pero el 85% va bien. Son 3.400. ¿Y qué pasa? Entonces, teníamos un problema de tamaño 4.000, lo redujimos a un problema de 600. Sacamos a esta gente de la guerra, ¿qué pasa en la ciudad? Disminuye la violencia. Y tenemos que llegar entonces con toda la fuerza de las intervenciones sociales. Así tan elemental como lo estoy diciendo, así lo hicimos. Y entonces, ahora ya hablemos de oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? La educación, entendida en un sentido amplio, es el motor de la transformación social. El programa nuestro, la expresión era Medellín la más educada. Ya les voy a explicar qué significa sentido amplio. Y por esa razón es porque yo estoy acá parado. Porque toda la vida diciendo cómo hacemos de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, toda la educación de calidad que no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de toda persona para construir una base de igualdad que nos permita hablar de libertad. Por eso me metí yo acá, yo vengo del privilegio de tener todas las facilidades para avanzar, por supuesto trabajando para avanzar, pero una cantidad de puertas abiertas.
Y entonces, todo eso, pero para hacerla el motor de la transformación social, no simplemente un programa, sino el programa de la sociedad, que es distinto. No es un problema de tener un buen ministro, un buen secretario, es como sociedad, cómo asumimos eso como reto de todos nosotros. Ahí es donde se construye la esperanza. Es distintísimo, por eso es el poder, para eso son los políticos, porque toman las decisiones. Ya les voy a mostrar qué decisiones tomamos nosotros. Esta era la frase, este era el sello de nuestra ciudad, de la administración. Medellín, la más educada, compromiso de toda la ciudadanía. Ese era el sello. En todas partes donde ustedes estaban, ahí estaba todo el tiempo. Le estábamos diciendo a la sociedad, en este canal nos sintonizamos nosotros, es en este. Y empezamos a hacer la transformación de la ciudad. 2, 3 detalles. Aquí puse solamente 4 componentes de ese proyecto de transformación de la ciudad. Son muchas más, pero se los voy a describir brevemente. La cultura la cultura del emprendimiento. Ese es un tema que ustedes conocen muy bien, pero es poderosísimo para construir las oportunidades. Los proyectos urbanos integrales, la educación pública y los espacios para el conocimiento. Les voy a explicar brevemente cada uno de estos, les voy a mostrar la esencia de nuestra transformación y espero que a todos ustedes les guste mucho, se enamoren de Medellín y de Colombia, para que vean cómo se pueden hacer muchas cosas, porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlas. Antes de arrancar a mostrarles lo que les voy a mostrar, voy a partir y les voy a decir 4 o 5 conceptos básicos. 1, yo dije que había que transformar la política, porque de la forma como se llega al poder, así se hace la gestión pública. El que paga para llegar, llega a pagar y llega a pagar con los recursos públicos, y esa es la corrupción, la politiquería, el clientelismo, que son la raíz que nos ha hecho tanto daño y nos va a seguir haciendo tanto daño, y no le podemos dar la espalda a la política mal hecha, decir, bueno, llegó este, es más o menos bueno, no importa cómo llegó. No, importa cómo llegó. Si nosotros no miramos con todo el rigor cómo llegó una persona al poder, cuando llega al poder va exactamente a comportarse de la manera como llegó. Y eso es muy dramático, y el narcotráfico, entre otras cosas, busca la corrupción. Una de las corrupciones es la corrupción de la política. En Colombia hemos visto un evento que se llama la parapolítica. Cómo negociaron unos señores con unos criminales para llegar al poder, para tomar decisiones sobre todos nosotros. Criminales que no tenían ningún problema en asesinar, comprar, y de esa manera llegaban estos señores muy orondos al Congreso de la República a decirnos cómo debía ser nuestra sociedad. Dije, no podemos aceptar eso. Es durísima la lucha, pero ojo con el narcotráfico en el mundo de la política, porque por ahí es uno de los puntos. Y nosotros esa película ya la hemos visto en 3 capítulos, una forma inicial, otra y después esta. Y no se van a rendir, porque alrededor de la política ellos saben que está el poder. Y por supuesto va a la mano de la corrupción del sistema judicial, de las fuerzas militares, en fin. Pero ese es un punto fundamental. Segundo, tenemos que construir confianza. El capital político más grande que puede tener uno es confianza de la ciudadanía. La construimos en la campaña y después cuando llegamos al poder la convertimos en transparencia. Nosotros, lo digo con orgullo también, nos sacamos las mejores notas en el manejo de los recursos públicos, porque los recursos públicos son sagrados y ese es uno de nuestros principios fundamentales. Recuerden nuestro movimiento, ¿qué era? Principios, propuesta y forma. Y eso decía, esa es nuestra cancha. Él decía, el que entra aquí, entra a trabajar con nosotros en este terreno. Y lo más importante de nosotros es que no tenemos precio. ¿Y qué significa no tener precio? Significa que no hay nadie que pueda decir que nosotros hemos violado un principio. Y ese es el poder que tenemos. Y lo convertimos en transparencia, que es confianza de la ciudadanía, peso que entra. Todas las vallas nuestras decían, aquí están sus recursos, aquí están sus impuestos, peso que entra, nosotros le mostramos a la sociedad que se lo devolvemos. Nosotros no tenemos que negociar puestos con nadie, ni le tenemos que ir a dar contratos a nadie de cuenta de los recursos públicos. La plata rinde mucho más, la ciudadanía tiene confianza y esa es la materia prima para hacer las transformaciones. Si no hay confianza en lo público, no hay transformación posible. Se hacen cosas, gente inteligente ha habido, gente honesta ha habido en diferentes partes, pero el paquete entero es fundamental. 3. Lo primero, una observación muy poderosa, la violencia encierra. La violencia nos pone y nos divide en átomos dentro de la sociedad, rompe todo vínculo de ciudadanía, porque empezamos a restringirnos, a movernos en un espacio reducido de la ciudad. Solamente nos relacionamos con las personas que se nos parecen, y entonces las otras personas de la sociedad son por lo menos ajenas. Me da miedo ir allá, y empieza el miedo a ser parte de la sociedad, cada uno en su espacio, y eso es fatal para la construcción de ciudadanía. Porque nos convertimos entonces en sobrevivientes, en individuos que van resolviendo su problema, pero no pensamos que hacemos parte de una sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos perfectamente claro que tenemos que volver a encontrarnos. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? En el espacio público. Es ahí donde nos encontramos las personas. Y entonces tenemos un programa que se llama el cambio de piel, o una forma de describirlo. Y el cambio de piel significa que en los lugares donde estaba la violencia, donde estaba la destrucción, nosotros llegamos con las obras físicas
más importantes de la ciudad, con un principio, lo más bello para los más humildes. Porque no se les olvide, todo lo que estamos haciendo son desigualdades y violencia, ese es el problema que vamos a resolver. Lo más bello para los